Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. El día de hoy presentaremos el repaso de la lección titulado Más lecciones del Gran Maestro. El versículo para memorizarlo lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 52, que dice lo siguiente: Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable es que todos, ¿verdad? Imagínate cómo se sintieron Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido, o cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido de noche? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo, Juan 8:4. David también pasó por esa experiencia y el Salmo 32 es su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por la que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une: nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro gran maestro. Una breve reseña. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Génesis 3, 9 y 13. Estas palabras son lo último que quisieron escuchar cuando caemos en pecado, y sin embargo, en algún momento Dios nos ha susurrado: ¿dónde estás tú en este momento? ¿Cómo señala la lección? El Evangelio es universal, porque como seres humanos todos tenemos una naturaleza pecaminosa y caída. Una cosa es admitir que nacimos con una naturaleza pecaminosa y caída. Muy distinto es sentirnos lo suficientemente convencidos como para buscar una solución personal al problema del pecado. La tentación es admitir: sí, he pecado y estoy lejos de la presencia gloriosa de Dios. Romanos 3:23. Pero todos los demás también pecaron, ¿verdad? La otra cara de esta actitud despreocupada también puede obstaculizar nuestra recepción del amor de Dios. Si Dios me ama, pero también ama a todo el mundo, ¿cuán personal e íntimo es eso en realidad? Leamos Juan 3:16. Juan 3:16 dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De alguna manera, debemos agudizar la percepción de la miseria de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra profunda necesidad de la característica redentora del amor de Dios, para penetrar un corazón insensible a la teología, que irónicamente se diluye cuando se aplica de forma generalizada. Jesús nos enseñó el camino, sus enseñanzas nos mostró el camino, su ejemplo, y nos hizo un camino, su muerte y su resurrección. El Maestro, ejemplo y Salvador, todo al mismo tiempo. Él no expone el pecado, lo conquista. Al igual que una persona que viaja a través del tiempo al pasado y lo cambia para modificar el futuro, la vida y la muerte de Jesús revierten la consecuencia histórica del fracaso de Adán en Romanos 5, 12 al 21. Para el creyente, la gracia, la justificación y la vida eterna son realidades presentes. Jesús es alguien en quien podemos confiar, alguien a quien debemos escuchar. Por más que a los partidarios de la cosmovisión evolucionista, progresista y humanista le cueste admitirlo, el mal es real y procede directamente del fondo del corazón humano. No somos víctimas, somos perpetradores. Jesús es el gran maestro, lo expresó así: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro
y contaminan a la persona. Marcos 7, 21 al 23. En cierto sentido, todos somos víctimas, porque los pecados de todos envían ondas que afectan a todos los demás. Obviamente, algunos se ven afectados más profundamente que otros. Reconocemos esto, pero incluso en medio de nuestro dolor, es útil recordar que nuestros pecados han lastimado a otros, para que no tomemos a nuestro prójimo del cuello diciendo: «Págame lo que me debes». Mateo 18:28. Y nos olvidemos de que a nosotros nos perdonaron 10,000 talentos. Mateo 18:24. Al estudiar el Génesis y captar la cosmovisión que allí se describe, estamos estudiando las fuentes primarias que le dieron forma y contexto a todas las enseñanzas de Jesús. Esto es fundamental porque muchos de nosotros vivimos en culturas secularizadas que menosprecian la noción de pecado, o al menos intentan minimizarla, pero es contrario al relato de Génesis, en el que la velocidad y la intensidad de un solo pecado se convierten en una avalancha de maldad. Adán y Eva cometen un solo acto de desobediencia, y luego se dan cuenta de que en sus brazos sostienen a un hijo muerto. Del fruto prohibido al fratricidio en una sola generación. Estas son las escrituras con las que se crió Jesús. Por eso, aunque estaba lleno de misericordia, gracia y amor, nunca minimizó la noción de pecado ni sus consecuencias. Observa el flujo narrativo de Génesis, el origen de la cosmovisión de Cristo. Primer punto. Todo era bueno en gran manera, al comienzo, Génesis 1:31. Segundo punto. Comen del fruto prohibido, en Génesis 3:6. Tercer punto. Se esconden y se acusan, Génesis 3:8 al 13. Cuarto punto. El asesinato, en Génesis 4:8. Quinto punto. Riesgo de asesinato y venganza de Dios septuplicada, Génesis 4:14 al 15. Sexto punto. El asesinato u homicidio y un llamado a vengarse 70 veces 7, Génesis 4:23 y 24. Y el séptimo punto, la maldad global, pensamientos de continuo solamente al mal, en Génesis 6:5. La humanidad fue apartada del paraíso del Edén de muchas maneras. Adán y Eva son expulsados del Edén. Presumiblemente salieron por la entrada oriental, donde un centinela vigila que no vuelvan a entrar. Génesis 3:24. Cuando Caín es desterrado, él salió de delante de Jehová y habitó al oriente del Edén. Génesis 4:16. La Torre de Babel, un monumento a la arrogancia y la locura humana, está en el este. Génesis 11:2. Trasladarse hacia el este implica alejarse cada vez más del Edén y de la presencia de Dios. La espiral descendente de la humanidad desde su condición pristina inicia juicios globales por parte de Dios. Él deshace al mundo devolviéndolo a su forma embrionaria acuosa, Génesis 1:2 y Génesis 7:18, y básicamente comienza de nuevo, con animales y todo. En una fascinante combinación de juicio y misericordia, el mismo diagnóstico de la maldad de la humanidad que motivó el juicio del diluvio ahora se da como la razón para extender la misericordia con la promesa de un nunca repetir la destrucción por este medio. Génesis 6:5 y 8:21. Por lo tanto, en la torre de Sinar, según su promesa, Dios no destruye la maldad, sino que la dispersa. En Génesis 11:8. Para percibir la pecaminosidad del pecado y cerciorarnos de que Dios no es el culpable, es importante volver al principio. Dios hace cosas buenas. Lo dice 7 veces en Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. Y este es solo el primer capítulo de la Biblia. Con una lectura cuidadosa del Génesis y el resto de las Escrituras, se puede agregar que Él solo hace cosas buenas. Ya tenemos las bases fundamentales que libera a Dios de la culpabilidad de que Él creó al diablo, o de que es responsable por el pecado y el sufrimiento.
La razón por la que el escéptico o el incrédulo son tan rápidos para lanzar esta acusación es porque es una desviación evidente de donde realmente proviene la fuente del mal y el sufrimiento. Se origina en el escéptico y en el incrédulo, en todo el resto de la creación, tanto humana como angelical. Más allá de los dilemas que hayamos inventado sobre por qué una creación buena puede volverse mala, esto se resuelve con bastante facilidad si admitimos una cualidad del universo tan omnipresente que es prácticamente invisible. Esa cualidad es potencial para el cambio. En primer lugar, nadie elegiría un universo inmutable, sin movimiento, sin toma de decisiones, sin autodeterminación, sin crecimiento, etc., por sobre uno cambiante. En segundo lugar, con el cambio, como parte de la paradigma, la humanidad celebra sus logros, cambios en 1.000.000 de formas variables, pero ¿lo celebraríamos si el cambio ya se determinaría en una sola dirección? Hay muchos que celebran el hecho de que los balones rueden cuesta abajo. Si los seres humanos pudieran rodar de una sola forma, esto quizás se prestaría a observación, pero nunca sería motivo de celebración. Las palabras como libertad, moralidad, justicia, amabilidad, amor y cualquier otra virtud concebible de la humanidad se verían vacías de significado. Entonces, dadas las opciones de un universo inmutable, un universo cambiante determinado o de un universo que cambia libremente, la mayoría elegiría la tercera opción, aunque ésta abra la puerta a cambios reales que consideramos malos o dolorosos. Por lo tanto, no es realmente una paradoja que algo bueno se vuelva malo. Los capítulos 3 al 11 de Génesis son testigos de que seguir la sugerencia de la serpiente ha sido un error. Las cosas eran buenas, pero ya no. La humanidad no ha mejorado. No llegó a ser como Dios ni escapó de la muerte. Génesis 3, 4 y 5. Vale la pena mencionar que la tendencia descendente de la humanidad en el relato bíblico es la representación opuesta de la que se encuentra en la historia sumeria del diluvio. La diferencia es que la literatura mesopotámica es optimista con respecto a la existencia del hombre. En esos relatos el hombre no comienza perfecto, pero después de que los dioses se vuelven contra él en el diluvio, el hombre mejora, progresa. El relato bíblico va en la dirección opuesta, y el punto de vista pesimista resultante no podría ser más disímil del tenor del relato sumerio. Por supuesto, la ironía de esto es que ha sido moneda corriente el hecho de que los críticos, tanto eruditos como legos, arrojen dudas sobre el relato bíblico debido a los relatos mesopotámicos del diluvio. Pero si los detalles de esa narración paralela ponen en tela de juicio la validez del relato bíblico, entonces la filosofía progresista optimista de estos mitos pone en tela de juicio la cosmovisión humanista progresiva. Otra pregunta: si los paralelismos hacen que los escépticos coloquen el relato bíblico en la categoría de mitos, ¿los antiparalelismos hacen que los eliminen de esa categoría? Los jóvenes se enfrentarían a cosmovisiones antiteístas y antibíblicas a medida que asciendan en la escala educativa. Asegurémonos de que la educación adventista del séptimo día los esté preparando para enfrentar el desafío. En toda la Escritura, Dios infunde esperanza de que unos días las cosas serán restauradas a una perfección original. Jesús, el Hijo Emmanuel, Dios con nosotros, en Mateo 1:23, que habitó entre su creación, Juan 1:14, y anunció el regreso del reino de Dios, este fue el comienzo del cumplimiento de que una vez más la humanidad volvería ante la presencia de Dios, volvería al Edén para vivir con Dios para siempre. Apocalipsis 21:3. Aplicación a la vida. Cuando hablamos de aplicar en nuestra vida lo que aprendemos de la Biblia, es bueno preguntarnos: ¿cómo aplico algo a mi vida? Aplicamos todo un conjunto de teorías, cualquiera que sean, a nuestra vida todos los días. La manera de aplicar las enseñanzas de Jesús
a nuestra vida probablemente no sea muy diferente de cómo y por qué aplicamos a ella cualquier otra cosa. Estas son algunas ideas que pueden impulsar a tus alumnos de la manera teórica a la práctica. Idea número 1. Pide a los miembros de la clase que se empapen totalmente de literatura relevante. Aliéntalos a leer y leer un poco más, hasta que estén convencidos de haber descubierto una verdad importante. Segundo punto. Los discípulos son aprendices. ¿Alguna vez has visto a un aprendiz? Los estudiantes miran al maestro, siguen sus pasos y lo imitan en todas las formas posibles. Número 3. Invita a los alumnos a compartir lo que han aprendido. Hace 2000 años, Séneca dijo: los hombres aprenden mientras enseñan. El material se graba cuando los enseñamos. Al utilizar estos 3 principios como discípulos de Cristo, tus alumnos deberían: 1. Con oración, empaparse de sus enseñanzas. 2. Observar cuidadosamente cómo vivió y tener esas imágenes en la mente durante todo el día para actuar como él. Y número 3. Tener un oído dispuesto a escuchar lo que aprendieron y su experiencia. Gracias por estudiar con nosotros el repaso de la lección de esta semana. La siguiente semana estudiaremos la lección número 7, titulada La adoración en la educación. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra programación. Dios te bendiga y feliz día.